Transformaciones y causas de las burocracias públicas. Desde la segunda mitad del siglo XX vienen percibiéndose una serie de evidentes transformaciones en las administraciones originadas a raíz de principalmente dos motivos. Primero, la masiva intervención estatal en materia económica y segundo, el aumento del gasto público enfocado a consolidar el estado de bienestar. Directamente derivado de la primera causa encontramos el aumento de la complejidad, tamaño y heterogeneidad de las administraciones, puesto que éstas están cada vez más especializadas en campos más diversos. En relación a la heterogeneidad de las administraciones, se percibe una competencia interburocrática, por miedo a que el gasto público se convierta en un juego de suma y cero. Y, por último, derivado del aumento del gasto público, se da un mayor crecimiento de empleo público en el que participan cada vez más figuras y que además se sindicalizan. En la tradición política occidental se atribuye un rol exclusivamente ejecutivo a las burocracias públicas. Esta ejecutoriedad tiene dos implicaciones. Por un lado, la burocracia debe ser políticamente neutral y por otro, la actuación de la burocracia debe de tener un carácter técnico y no político. El mito de la separación entre política y administración continúa siendo parte integrante de las ideologías administrativas occidentales. Así, la interacción entre el sistema político-administrativo y el sistema político-partidista da lugar a dos perspectivas de análisis: la perspectiva dualista y la perspectiva de la política burocrática. La perspectiva dualista se centra en la pregunta ¿quién controla qué?, ya que hay un tira y afloja entre las élites político-partidistas y las élites burocráticas. Así encontramos las estrategias de control que consisten en la autorregulación burocrática de los spoil system, el clientelismo y el empleo de funcionarios públicos. En cuanto a la participación política de los funcionarios, es diferente según el sistema político establecido en cada estado, de manera que una presencia masiva de estos inhiba la hegemonía del poder político en la burocracia. Por último, diferenciamos los recursos de los que disponen las clases político-electivas y las burocracias públicas. Las clases político-electivas, por un lado, controlan la legitimidad, el control del presupuesto del Estado y el poder legal de limitar, modificar o expandir las competencias de agencias. Las burocracias públicas, por su parte, disponen de la competencia profesional, que consiste en el monopolio de la información necesaria para las decisiones políticas, la capacidad de movilizar los grupos clientelares en defensa de políticas propias. Las ideologías burocráticas, que son un conjunto de argumentaciones que las agencias elaboran para defender sus decisiones. Y por último, la ventaja de la estabilidad. En cuanto al grado de influencia sobre las decisiones políticas, pueden variar según tres aspectos, que son el grado de politización del problema en discusión, el nivel de sofisticación técnica del problema y las características político-organizativas. En general, se mantiene que el control político de la burocracia es tanto más eficaz cuanto más cohesionado y menos fragmentado es el marco político institucional. La perspectiva de la política burocrática cree que es imposible distinguir el papel y el peso respectivo de los políticos y los burócratas en los procesos de toma de decisiones, ya que son más complejos. Además, se establecen conflictos debido a la competición y las alianzas dentro del sistema político-electivo que se entrecruzan con la competición y alianzas del sistema burocrático, dando lugar a conflictos entre coaliciones transversales. Para saber qué perspectiva resulta más apropiada, se debe analizar la complejidad y la fragmentación del sistema político burocrático. Created using Powtoon.